Bueno, en esta primera clase después del examen parcial vamos a desarrollar el tema de esfuerzo normal para vigas con dos planos de carga. Bien, tienen entonces en la pantalla el título de flexión asimétrica, ¿verdad? Vamos a ver inicialmente el caso de flexión de viga en viga con dos planos de carga, pero cuando la sección transversal, para la sección transversal, uno de los ejes centroidales, al menos uno, sea Y, sea Z, es eje de simetría, ¿no? En el ejemplo, el perfil en T es simétrico respecto al eje Y. Entonces, para ese caso, la diferencia está en que ahora va a haber MZ generado por las cargas en el plano XY y MY generado por las cargas en el plano ZX. Entonces va a haber un momento resultante M que tendrá componente MZ y componente MY. El MZ será la resultante M coseno de phi y el MI la resultante M seno de phi, ¿no? Observen que phi es el ángulo que se forma entre el eje centroidal Z y el momento M. Cuando digo eje centroidal es porque el origen está en el centroide G. Bien, para esas condiciones. También se está identificando el punto de área diferencial de A, que estará situado en coordenadas Y, Z. Vamos a determinar entonces el esfuerzo en ese punto de coordenadas Y, Z. Les agradecería entonces se concentren cuántos alumnos tenemos hoy día ya asistentes. Solamente 28. 28 de más de 70. Bueno, espero que esto vaya mejorando, pues, ¿no? 28 es muy baja asistencia. Algunas razones serán correctas y otras simplemente desidia. Después vamos a hablar del parcial. Tenemos entonces los componentes del momento, como decíamos, MY, MZ. La ecuación del esfuerzo que hemos estudiado y que hemos obtenido en la primera parte para el plano de cargas XY, lo tenemos acá. Sigma con el subíndice X igual menos MZ sobre Y sub Z por Y. Ojo, el menos. En el examen algunos no utilizaron el signo menos y sacaron resultados no correctos. Algunos no pusieron el signo menos, pero en las operaciones sí lo consideraron. Lo correcto es poner el signo menos y reemplazar el propio signo de MZ para la respuesta. La fórmula es así, con signo menos. Esta fórmula, que es repetida, por eso acá se ha puesto la 614 repetida, lo hemos obtenido por análisis antes del examen parcial. En ese examen parcial se dijo, igualmente, hay un punto diferencial de área, identificado por Y, Z, se aplicó condiciones de equilibrio y luego se complementó con una ecuación de compatibilidad. De esa manera se obtuvo
la ecuación que lo hemos utilizado ya antes del parcial. Entonces, de manera similar, pero esta vez considerando MY, se obtiene una fórmula del esfuerzo parecido. MY sobre I sub Y multiplicado ya no por Y, sino esta vez por Z. Pero la otra diferencia es que es con signo positivo. Acá no hay un signo menos. Vamos a ver más adelante por qué es esa razón de que aquí no coincide como en el caso estudiado con signo menos. Lo vamos a ver hoy día mismo, lo vamos a demostrar. Entonces, por el principio de superposición, la fórmula del esfuerzo es la suma y lo tenemos acá como ecuación 634. MZ entre IZ multiplicado por Y más MY sobre I sub Y multiplicado por Z. El momento de inercia Z y el momento de inercia Y sabemos cómo calcularlo dependiendo de la sección transversal. El momento flector Z es para las cargas en el plano XY y el momento flector MY sale del diagrama para las cargas en el momento ZX, en el plano ZX. O sea, debemos trazar un diagrama de momento flector para un plano de cargas y el otro para el plano de cargas ZX. Y Z ya dijimos, es el punto en donde queremos hallar los esfuerzos. También aquí habrá eje neutro. Hemos definido el eje neutro como aquella recta en cuyos puntos el esfuerzo normal es nulo. Gráficamente acá lo estamos identificando con la línea color verde, el eje neutro, esfuerzo nulo. A un lado de ese eje neutro hay esfuerzos con el signo, en este caso negativo, y al otro lado con el signo contrario. Observen, el ángulo beta se mide a partir del eje Y. Es el que forma el eje neutro con el eje Y. El signo va a ser igual que en trigonometría. Antihorario positivo, horario negativo. Entonces, ¿cómo obtenemos el ángulo beta? Muy fácil. Igualamos a cero la ecuación anterior y despejamos z sobre y. ¿Qué cosa es z sobre y? La tangente de beta. Tangente de beta, cateto opuesto, z sobre cateto adyacente, y. Esa es la pendiente de la recta. Ya expresándolo como una recta, z igual m, y, m minúscula, donde m minúscula es la pendiente. En el curso de matemáticas, si ustedes recuerdan, se estudió la ecuación de la recta que pasa por el origen en un sistema XY, la línea verde, acá arriba. Y la ecuación es y igual mx, ¿no? Aquí borramos. Ahí está. Eso mismo estamos haciendo acá. Z igual m minúscula y, donde m minúscula es la pendiente de la recta, en este caso tangente de beta. Si lo volteamos 90 grados, va a ser igualito, ¿no? Y sería el eje de las abscisas y Z el eje de las ordenadas. Es la ecuación. El eje neutro es una recta y por lo tanto tiene que tener la forma, su ecuación, de una recta. ¿Estamos bien hasta allí? Bueno, en la primera parte habíamos definido también sección crítica. Lo habíamos definido como aquella donde el momento flector es máximo. Esa definición se mantiene aquí. En este caso será el momento resultante es máximo en la sección crítica o para la sección crítica. Pero esta fórmula es para cualquier sección. Para la sección en x igual 0, en x igual x1, en x igual x2, etcétera, ¿no? Hasta la longitud L.
En cada sección habrá esta ecuación y esta ecuación debemos representarlo en una gráfica. Recuerden, pues, ¿no? La gráfica es la distribución del esfuerzo normal. La distribución del esfuerzo normal lo representamos como es la ecuación de una, va a ser la ecuación de una recta, lo representamos por flechas. En el lado de compresión serán flechas llegando, dale un poquito más de grosor, y las flechas rojas me indican entonces el esfuerzo en esta zona del área, a compresión. Aquí deberíamos dibujar, vamos a moverlo para que podamos hacerlo. Deberíamos dibujar entonces en el otro lado las flechas de tracción. Ya en el examen parcial, la mayoría hizo este diagrama, pero era un solo plano de carga. Ahora son dos planos, pero no hay mayor cambio en cuanto a la forma del esquema. Que nos representan los esfuerzos. Flecha que llega es de compresión, flecha que sale es de tracción. Bueno, pero ¿cómo lo determinamos este valor máximo? Este valor máximo, en este caso, la ortogonal o la paralela al eje neutro, si quieren mejor, paralela al eje neutro, nos va a permitir identificar las coordenadas de este punto. Para el otro lado, por eso se requiere un trazo a escala, estaríamos en duda si es este vértice o este vértice. Eso será en función del valor del ángulo beta. Si fuese este vértice, entonces reemplazamos la fórmula y y z. De esa manera tendríamos el máximo esfuerzo a compresión para este punto, ahí sí no hay duda, y el máximo esfuerzo a tracción aparentemente para este punto de acá. Bien, ahora me pueden decir ustedes, ingeniero, pero en el examen yo no tengo un escalímetro para decir correcto. Entonces, reemplazas para este punto, te saldrá un valor A. Reemplazas para este punto, te sale un valor B. El mayor de los dos, ese es el esfuerzo máximo. ¿De acuerdo? ¿No? Porque somos campeones poniendo pretextos, ¿no? El profesor, ¿cómo sé yo si no tengo un escalímetro para dibujarlo correctamente? Ya está. Sales de la duda reemplazando los dos valores. En este punto te saldrá un valor, en el otro punto otro valor. El mayor de los dos, ese es el máximo a tracción. En el máximo a compresión no habría duda. ¿Algún comentario hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Qué cosa es MZ? Lo sacamos del diagrama de momento considerando el plano XY. MY lo sacamos del diagrama de momento flector para el plano ZX. Va a haber un poquito más de trabajo. Los momentos de inercia, en el caso de sección rectangular, y Z será BH cubo y su Y será HB cubo. Para secciones como esta hay que calcularlo, ¿no? Salvo que sea un perfil laminado que lo sacamos de tabla. Hasta ahí entonces, si no hay preguntas, significa de que está entendiéndose bien. Profesor, ¿qué dijo en la anterior diapositiva sobre los momentos? Que De- lo obtenemos de los diagramas, del diagrama de momento flector para un plano y para el otro plano. Y los momentos de inercia Depende, por respecto ejemplo, al eje. claro, para esta sección habrá que calcularlo, el momento de inercia respecto al eje Z, que va debajo del momento Z, y luego el momento de inercia respecto al eje Y. Les decía que si fuese un perfil laminado,
se hace un poco más simple porque nos vamos a la tabla y obtenemos los momentos de inercia de los dos ejes, ¿no? No sé si aquí tengo algo de la tabla al final. No. Pero más, entonces al terminar esta diapositiva le agregamos para verla en la tabla. Pero en la tabla está los dos, ¿no? Ahí lo veremos. Ya, entonces acá hacíamos notar la sección crítica, ya quedamos en que es aquella de mayor momento flector resultante. Lo determinaremos trazando ambos diagramas. Ya explicamos el ángulo beta, se mide a partir del eje y la tangente de ese ángulo beta es la pendiente del eje neutro. Z igual my, la ecuación del eje neutro, y en forma de recta también lo tenemos acá, esa ecuación. Ya eso lo habíamos indicado antes, pero acá se está recalcando. Vayamos ahora al caso de sección asimétrica. Si la sección es asimétrica, entonces el producto de inercia de la sección es diferente de cero. Eso no debemos tenerlo presente. En el caso anterior, una sección simétrica, el producto de inercia, YZ, vale cero. Ahora vamos a ver entonces un caso más general. Para una sección que ya no tiene como ejes de simetría al eje Y o al eje Z, que también existen, sobre todo para profesiones como las que ustedes están siguiendo, para mecatrónica, para mecánica eléctrica, para naval, donde hay aplicaciones que la sección no necesariamente sea simétrica. Bien, entonces representamos, no se olviden, el sistema de coordenadas. Siempre les hago hincapié y veo que la mayoría lo tuvo en cuenta en el examen parcial. El eje X, coincidente con el eje de la viga, el eje Y, llamémosle vertical, y el eje Z por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Para, esa, para ese sistema de coordenadas son las fórmulas que estamos obteniendo. Si ustedes cambian y al eje axial le lo ponen Y, van a tener que hacer las correcciones respectivas en la fórmula, porque si no, no les va a coincidir. También se está representando acá el momento MY, incluso lo he sobrepuesto sobre la figura original para que se note más. MY en su sentido positivo, por la regla de la mano derecha, igual el MZ. En el punto, cuyas coordenadas son Y y Z, el área lo consideramos un diferencial de área, y allí asumimos el esfuerzo que se está representando acá, ¿no? Dándole más peso al momento MZ. Entonces hay un esfuerzo en esa dirección y vamos a tener un diferencial de fuerza que será sigma por diferencial de área. Bien, entonces ahí tenemos el esquema. Para obtener las fórmulas es como si estuviéramos empezando de nuevo, ¿no? Como si no supiéramos lo que ya hemos evaluado en el examen parcial. Entonces vamos a aplicar, como se indica a continuación, condiciones de equilibrio. Antes de eso, hacemos un tramo de viga, separamos un tramo de viga deformada. Aquí se ha dibujado lo que normalmente usamos cuando hacemos problemas de viga, ¿no? Una viga simplemente apoyada, ahí está. Entonces, por efecto de las cargas, se deforma la línea naranja y estamos tomando una porción a una posición X de esa viga, de esta deformada naranja, estoy tomando una porción. La línea punteada vendría a ser el eje X, ¿no?
que sería el plano neutro. ¿Se acuerdan del plano neutro? Y en esa línea, entonces, identifico su radio de curvatura que se va hasta un origen O y a una distancia delta de X a la derecha, tomo en la posición original sería una vertical, que acá está con línea punteada, y ya deformado se vuelve R'S'. O sea, en su posición original es RS, hay un error acá, ¿no? Que no se puede corregir por ahora, y ha girado a la posición R'S'. A una distancia que coincide con la posición del punto, a una distancia D más A1 del centroide, ¿ya? O sea, el eje neutro lo estamos considerando en esta posición y encima del eje neutro está la distancia D del diferencial de área, cuyas coordenadas son y, z. Allí hay entonces una deformación delta minúscula x, que será de compresión. Después identificamos también, así como aquí hay el punto M, en el mismo eje punteado está el punto N, que sería acá en la intersección. Entonces, aquí se aclara, dice, Y, Z son ejes centroidales, G es el centro de gravedad de la sección, E sub n es un vector unitario normal del eje neutro, y vamos a establecer semejanza de triángulos. El triángulo UNT va a ser semejante al triángulo NOM. Entonces se establece delta de X, el opuesto al origen, delta de X, es al delta mayúscula X, como UN o NU, como NU es arrow. Obsérvese que NU es D minúscula. Por eso acá se pone delta minúscula X es a delta mayúscula, como D es arrow. Esa es la semejanza de triángulo. El cociente de delta minúscula entre delta mayúscula es una deformación unitaria. Y aprovechamos para aplicar Hooke. Y decimos sigma X es E por esa deformación unitaria que reemplazamos por D sobre ρ. Sigma X es E por D sobre ρ. Ya tenemos entonces sigma X de esa manera. Inicialmente se asume que el diferencial de área ya lo consideramos y la distancia D más A1 del centroide. A diferencia del caso que hemos visto antes, donde el origen del sistema de coordenadas está en G, aquí lo estamos asumiendo originalmente también lo mismo, ¿no? Que el origen de coordenadas está en G. Lo que quería decirles es que, a diferencia del anterior, el eje neutro pasa por el centroide. Aquí, originalmente, no lo consideramos así. Justamente vamos a probarlo de que el eje neutro contiene al centroide G, o de que el centroide G está en el eje neutro. Eso es lo que vamos a demostrar, entre otras cosas. Entonces ya hicimos la parte gráfica, ¿no? Una relación geométrica. En el curso, lo hemos mencionado antes, obtenemos a partir de relaciones geométricas y ecuaciones de equilibrio. No necesariamente en ese orden, ¿no? Otras veces hemos hecho primero las ecuaciones de equilibrio y luego la relación geométrica. Bueno, entonces vamos todavía con la relación geométrica. Como el vector SUN es ortogonal al eje neutro, sus componentes son B1, C1. ¿Está bien? Entonces decimos, esta distancia D más A1
que ubica al punto que estamos analizando, el vector del punto será y, z. ¿Sí? Entonces, d más a1 es y, z escalar vector unitario. Entonces viene a ser y b1 más zc1, es el producto escalar, y pasando el a1 al otro lado, obtengo d. Y b1 más zc1 menos a1. Eso es d. Reemplazando en la fórmula de la tipo Hooke, acá e por d sobre ρ, e por d sobre ρ, y como e sobre ρ es constante, e sobre ρ b1 le llamo simplemente b, e sobre ρ c1 le llamo simplemente c, y e sobre ρ por menos a1 le llamo a. El esfuerzo sigma x entonces tiene esta expresión simple, a más by más cz. Hay que encontrar a, b y c en función de los parámetros usuales en vigas. ¿Cuáles son los parámetros usuales en vigas? Son el momento flector, el momento de inercia, el momento estático, entre otras, ¿no? Porque A, B y C no nos dicen nada, lo debemos obtener aplicando lo que mencionaba hace un ratito, ecuaciones de equilibrio. Las incógnitas son A, B y C minúsculas. Entonces repetimos la figura, lo habíamos puesto antes, y vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X, no aplicamos suma de fuerzas en Y porque en Y no hay fuerza, tampoco aplicamos suma de fuerzas en Z porque en Z no hay fuerza. Luego aplicamos suma de momentos respecto al eje Z y finalmente suma de momentos respecto al eje Y. Con esas tres condiciones vamos a despejar las constantes A, B y C. La primera, fuerza en X, ya dijimos, sigma X diferencial de área, es la fuerza en X. Entonces la resultante será la integral. Eso debe ser 0. Suma de momentos en Z. Entonces decimos sigma X diferencial de área, que es el diferencial de fuerza, multiplicado por Y, más MZ igual 0. Despejo entonces integral de sigma X diferencial de área por Y igual menos MZ. Luego, suma de momentos en Y. El momento será sigma X diferencial de área por Z, que va en sentido contrario a MY, menos MY igual 0. De ahí despejo integral de Z por sigma X diferencial de área igual MY. Ahí está la diferencia del signo que mencionábamos en la ecuación de hace un rato. Efectuamos entonces operaciones. Sigma X era A más BY más EZ de la diapositiva anterior. Lo reemplazamos en la primera ecuación. Entonces vamos a tener B integral de Y diferencial de área más C integral de Z diferencial de área más A integral de diferencial de área. Vamos analizando cada término. Como Y y Z son ejes centroidales, eso era la premisa, Y, Z son ejes centroidales, entonces esta integral de Y diferencial de área tiene que ser 0, ¿no? Igual la integral de Z diferencial de área. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De otra forma también podemos decir Y raya es integral de Y diferencial de área sobre integral de diferencial de área. Pero como está en el centroide, Y raya vale 0. Y por lo tanto,
integral de y diferencial de área tiene que ser 0. Ese mismo concepto aplica para el segundo sumando. Integral de z diferencial de área también vale 0. Entonces nos quedamos solamente con a minúscula, integral de diferencial de área igual 0. La integral que nos da el área no puede ser 0, pues, ¿no? La sección tiene área. Entonces no nos queda otra que a minúscula tiene que ser 0. ¿Y qué implica que a minúscula sea 0? Que el centroide está en el eje neutro. ¿Ok? Aquí. Este A1 no existe y entonces el centroide G está en el eje neutro. Ya. Entonces ya tenemos que A vale 0 en la ecuación del esfuerzo. Nos quedaría solamente BY más CZ. Entonces, reemplazando en las otras ecuaciones, con A igual 0, K, ya con A igual 0, sigma X queda BY más CZ. Nos va a quedar B integral de Y cuadrado diferencial de área más C integral de YZ diferencial de área igual menos MZ. Identificamos que esta integral es conocida. ¿Alguien me puede decir, para que participen y no se me duerman, qué cosa es esta integral en el estudio de estática y de resistencia de materiales? A ver, por el chat, ¿qué es? ¿La inercia? Momento de inercia. Y el otro sumando, la integral, Producto. producto de inercia. Correcto. Muy bien, muchachos, también lo han escrito. Segundo momento o momento de inercia, correcto. Entonces lo reemplazamos, ya no ponemos integral, sino decimos IZ más YZ, que es el producto de inercia. A esa ecuación le llamamos 640BA. En la otra, en el equilibrio de suma de momentos respecto al eje Y, hacemos lo mismo, efectuamos operación integral de YZ diferencial de área más C integral de Z cuadrado diferencial de área y nuevamente identificamos, este es el producto y este es el momento respecto al eje Y. Los subíndices hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando es integral de Z cuadrado diferencial de área es I sub Y. Antes fue I sub Z. Las ecuaciones 640BA y 640CA tienen como incógnitas A, B y C. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué se podrá resolver, no? ¿Cómo se resuelve en álgebra? Haciendo artificios, ¿no? O directamente, reemplazando, despejamos y reemplazamos en la otra ecuación. Ya el camino depende de la habilidad de cada uno. Para ingresar a la uni, en el examen de admisión, éramos expertos en resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, aquí no es la excepción. Para ello, entonces, a la 640BA lo está multiplicando por I sub y le suma la 640CA multiplicado por menos I sub YZ, ¿no? El artificio. Lo hace para eliminar una de las incógnitas y se queda solamente con la incógnita B. Veamos entonces la relación. En el denominador parece una ecuación muy complicada, pero no lo es tanto. En el denominador, miren, es el producto de los momentos de inercia menos el cuadrado del producto de inercia. Y en el numerador es mz y sub y más my, producto de inercia, con el signo menos. Eso es B. Para hallarse, se hace lo mismo, solo que se invierte. A la primera ecuación se multiplica por el producto y a la segunda ecuación por el momento de inercia. Está en la siguiente diapositiva y se despeja C. El denominador es parecido, es el mismo, y cambia el numerador. Ya con B y C conocido, acá tienen la fórmula del esfuerzo normal. Revisemos nuevamente, es el momento de inercia, los productos de los momentos de inercia menos el cuadrado del producto de inercia en ambos, y arriba sí hay un cambio, mz y sub y más my, producto de inercia,
más MY sub Z más MZ producto de inercia. Y no se olviden de multiplicarlo por Y al primero y por Z al segundo sumando. A veces lo escriben y se olvidan de Y. ¿Qué cosas son Y y Z? Son importantísimos porque identifican el punto donde quiero hallar el esfuerzo normal. ¿Ven? Entonces, ya ahora sí tenemos el esfuerzo normal en función de los parámetros propios del estudio de vigas, como son los momentos MZ, MY y las propiedades de la sección transversal para su momento y producto de inercia. ¿No? Dice, nos da la distribución del esfuerzo en una sección transversal de la viga. Para la sección crítica, entonces, conoceremos el valor de MZ y de MY. Y podemos también trazar el famoso eje neutro. Veamos casos particulares. El que expusimos al iniciar la clase. Si es que la sección tiene al menos un eje de simetría, es decir, el producto de inercia vale 0. Entonces regresamos. Si el producto de inercia en el denominador, no habría el minuendo, digamos, ¿no? Porque el producto de inercia vale 0. Igual acá. Arriba, el segundo sumando del numerador también vale 0. Y aquí también el segundo sumando vale 0. ¿Qué me quedaría? MZ I sub Y, que se anula con I sub Y en el primero. Y aquí MY por I sub Z, que se anula con I sub Z. Y es la que hemos visto antes, ¿no? De la ecuación anteriormente obtenida. ¿Qué más dice? Si MY fuese 0, entonces el momento nada más es un MZ. Pues. Ya son casos particulares. Para encontrar el eje neutro, debemos igualar a 0 el esfuerzo que se acaba de obtener y despejar la tangente de beta que nos da la pendiente. ¿Se entiende esta parte? Para obtener la ecuación del eje neutro, que acá está en azul, hay que igualar a 0 la ecuación que acabamos de obtener y despejar z sobre y. Eso debe estar claro, ¿no? La tangente de beta, cateto opuesto, z sobre cateto adyacente, y. Esa es la pendiente M. Entonces, despejando, se obtiene esta expresión. Bueno, como decíamos antes, en ingeniería mecatrónica, mecánica eléctrica y naval, a diferencia de ingeniería civil, tenemos una variedad inmensa de secciones, pues, ¿no? Entonces, para los civiles se les hace más fácil porque de ellos su sección de construcción civil suelen ser rectangulares, cuadrados, circulares, perfil H, perfil T, perfil U, perfil I, ¿no? Que son en su mayoría simétricas. También hay perfiles Z, que claro ya no es simétrica, pero digamos comparativamente el área de ingeniería civil no tiene tanta variedad de sección transversal. En aviones, en embarcaciones navales, hay muchos elementos que se les puede analizar como viga y cuya sección transversal incluso cambia con la posición, a diferencia de las vigas de ingeniería civil. No estoy tratando de decirles que civil sea más fácil, ¿no? Al contrario, ellos son especialistas en vigas, sino que les estoy diciendo
de que nosotros tenemos una gama mayor y nos sería un poco más difícil. Pero en nuestro curso, viene la buena noticia, vamos a evaluar perfiles que sean simétricos. Es decir, regresaríamos a esta fórmula. ¿Ok? Pero les hago presente que la fórmula más general es realmente la que habíamos obtenido acá, que no es cosa del otro mundo. Encontrar el producto de inercia no es difícil. Y con los programas que ahora se tiene, que incluso el mismo estudiante o el mismo ingeniero puede elaborar su propio programa, no tiene ningún inconveniente para que esta fórmula, mediante un programita, incluso de Excel, pueda desarrollar con facilidad los cálculos. ¿Ok? Entonces la exigencia es que deberíamos manejar esta fórmula general, pero ya siendo un poco más realistas con los avances que se tiene, les he dicho siempre, en nuestro curso hacemos elementos estructurales simples, no hacemos estructuras complejas, que ya son, la estructura es la asociación de muchos elementos estructurales. Nosotros hacemos elementos estructurales simples. La viga es un elemento simple, la columna que vamos a ver después es otro elemento simple, los ejes igual, ¿no? Las estructuras ya es la unión, la combinación de los elementos estructurales. Y por ello es que en el mundo actual ya se utilizan los softwares. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, somos de la No hay fibra. problemas, profe. Sí, no te preocupes, que van a haber problemas. No te preocupes. Sino que preguntaba si estaba claro. Imagino que sí, entonces. Bien, en el libro que usamos, y no solamente en este, en los otros también, está el caso de flexión asimétrica como un problema, ¿no? El problema 613, que lo da como problema, ¿no? Dice, considere el caso general en que aparece MY y MZ, como se muestra en la figura. Si el material es elasto lineal, el esfuerzo normal en la viga es una función lineal de la posición. Acá está A más BY más CZ. Use las ecuaciones de equilibrio para demostrar que la ecuación es esta, donde los momentos y productos de inercia están definidos en el apéndice A. Todos los libros siempre ponen en sus apéndices cómo calcular momentos de inercia, centroides, productos de inercia. Por eso se menciona acá, como un recordar los conocimientos de estática. Entonces repite la figura que ya nosotros lo hemos visto. Si adicionalmente al momento que tiene componentes MZ y MY, hay una fuerza axial, esta fuerza axial va a crear sus propios momentos. Momento respecto al eje Z será la fuerza por Y sub F, y momento respecto al eje Y es la fuerza por ZF. Entonces, en la ecuación se agregaría, va a ser MZ más el momento debido a F, y adicionalmente el efecto de la fuerza axial, porque estos pares es debido a que trasladamos la fuerza axial al centroide, cuyo efecto está aquí. Entonces se obtiene este esfuerzo, y la diferencia es que el eje neutro, acá está con línea roja, ya no pasa por el centroide, porque cuando igualamos a cero y despejamos, obtenemos una fórmula de una recta que no pasa por el origen. Volviendo al curso de matemáticas que lo habíamos dibujado líneas atrás, acá para no salirnos de esto, ese es el eje X, dibujamos el eje Y, ¿no? Y la recta que no pasa por el origen
ahora sería esta, por ejemplo, ¿no? Que le dimos la coloración verde. Profesor, entonces el eje neutro pasa por el centroide si es que no hay otra fuerza aparte de él. Si no hay fuerza axial, si no hay fuerza axial. Ok. Entonces, así sería, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa recta? En matemáticas nos dijeron, la ecuación de esa recta es y igual mx más b, ¿cierto? Y así, nuestra m será igualando a cero y despejando z sobre y, porque el ángulo beta sigue siendo, entonces la tangente de beta es z entre y, m minúscula. Y b va a ser la fuerza entre el área. Bien, entonces esa es la idea. Entonces, cuando haya fuerza axial, y si ustedes dibujan su sección con el eje neutro pasando por el origen, perdieron el puntaje para esa pregunta. Cuando hay fuerza axial, ya no pasa por el centroide. En el examen parcial había precisamente en el problema original, aquellos que lo han revisado después en el libro, y originalmente el problema tiene una fuerza axial, pero no lo consideré porque no habíamos hecho muchos ejercicios con vigas con carga axial adicional al momento flector, porque eso lo estamos viendo ya con detenimiento en esta segunda parte. Y por eso es que en ese problema del examen parcial el eje neutro coincide con el eje centroidal Z, porque es un solo plano de carga y además no hay fuerza axial. Entonces ya se pueden hacer problemas de este tipo, ¿no? El famoso letrero, la velocidad, la presión del viento, y las preguntas van a ser, como aquí hay una combinación de torsión y flexión, también pide el esfuerzo cortante y el ángulo de giro. Entonces ya la ingeniera, preocupada allí, hace su análisis, considera la carga del letrero, la fuerza del viento, la sección rectangular, el eje X, que es importante, no se olviden, el eje X es importante que sea el eje axial, y el eje Y también es importante que sea para la sección rectangular paralelo a la altura. ¿Ya? Considérenlo así. Entonces las fórmulas nuestras que hemos hecho son válidas. Ya el eje Z sale por la regla de la mano derecha. O sea, el eje X axial, el eje Y coincidente con la altura. Y de ahí ya se va haciendo el análisis, ¿no? Acá están las reacciones en el apoyo se consideraría como un empotramiento, y hay que hacer las operaciones respectivas. Ahí el empotramiento. El diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuevamente, la mayoría está bien, pero hay algunos que todavía tienen problemas incluso para el diagrama de cuerpo libre y los diagramas de fuerza cortante y momento flector. En el examen parcial fue una viga muy simple y también pues ya hubiera sido pecado equivocarse. Pero a pesar de eso hay 4 o 5 alumnos que no pudieron hacer ni este diagrama ni el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Entonces, haciendo un remember, siempre vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre
y plantear las ecuaciones de equilibrio y también los diagramas de fuerza cortante, momento flector, fuerza axial si es que hay y momento torsor si es que hay. De eso no se van a librar. Entonces, aquellos que todavía lo tienen como debilidad y no como fortaleza, tienen que revertir esa situación. Esto ya debe ser rápido y después hacer el otro diagrama, el famoso eje neutro. Bien, entonces después vamos a hacer problemas. Vamos a descansar unos 10 minutos y regresamos con la segunda parte de la clase que va a tratar sobre la deformación en vigas. Hoy día va a ser una clase teórica con esos dos temas. ¿Está bien? Entonces, paramos la máquina y regresamos.
Muy bien, jóvenes, entonces reanudamos la clase. Vamos a ver ahora el tema de la deformación. Ya, antes de empezar, eh, no sé si han visto ya sus notas del parcial, todavía no las he enlistado, o sea, no en la lista para ya enviarlo ahora, pero debo hacerlo hoy a más tardar mañana. Mi evaluación es de que hay más del 60% de aprobados, lo cual es bueno. Hay sobresalientes, hay dos o tres veintes. La mayoría está entre 12 a 14. Algunos están entre 6 a 10 y muy pocos están debajo de 5, ¿no? Probablemente es que no todos están con la disponibilidad para asistir a las clases. Lo que sí lamento es de que mi recomendación es, hay un buen grupo que no lo toma en cuenta. Usa otra nomenclatura, no utiliza regla, este, ese tipo de situaciones. Como les decía, no es que... Hola, Oscar, ¿no te escuchamos bien? Profesor, disculpe, lo que pasó fue que yo en el examen tuve un problema y no pude enviarlo por el aula virtual, mi examen. Se lo llegué a enviar a su WhatsApp y a su correo también. Quisiera que por favor me considere, profesor, porque solamente se me pasó menos de un minuto, pero hasta buscar el contacto pasaron tres y ya, pues al final, pues en el correo sí ya se lo he enviado 7 minutos más tarde, pero o sea que quisiera que me considere, profesor, por favor. Bueno, vean, estamos en una situación de emergencia, una situación complicada y deberíamos pues esforzarnos, ¿no? En cumplir y yo les voy advirtiendo. Hagan sus envíos. Por ahí hay alguien que ya lo ha enviado en Word, por ejemplo, y el sistema no lo considera en Word porque ya se puso como condición que los archivos es en PDF. Este, voy a revisar porque hay más de uno y tendré que hacer por eso es que no todavía he subido las notas a Overae, porque hay como 10 que han enviado al correo y tengo que comparar si solamente están en el correo o a lo mejor sí lo han enviado y el correo es un duplicado o algo así. Entonces me dan tareas adicionales, muchachos. Yo les pongo el examen justo con un tiempo bien establecido. No les estoy poniendo problemas de que tengan que pensar muchos, sobre todo si han estudiado, si han practicado al menos un par de ejercicios por tema. Si las demoras suelen originarse precisamente porque no hacen esa práctica. Y está bien, por esta vez lo voy a considerar. Me voy a dar ese trabajo de revisar en el correo y ver la forma en que incursiono sin que el sistema lo rechace, las notas. Voy a también, si hubiera alguna imposibilidad de esto, tendré que consultarle al asesor, al ingeniero Obregón, cómo incluirlos en la lista si es que el sistema no lo permitiera. Pero les invoco una vez más, el apoyo tiene que ser mutuo, de parte del docente al estudiante, pero el estudiante también tiene que pensar que su profesor es un ser humano, que tiene tal vez problemas más graves que usted, porque cuando uno es joven, el joven es invencible, el joven es el que todo lo puede, el joven ve como una opción lejana la muerte, no tiene todavía la problemática que más adelante se les va a venir, todo en su momento. Entonces, esas cosas también hay que tomarlas en cuenta y apoyar a los docentes, no solamente a quien les habla, sino a todos sus docentes. Ahora,
incluso el problema de las elecciones, ese drama que nos hemos autopuesto, pero que menos mal ya termina esta semana. Entonces vamos a apoyarnos, pero en el buen sentido, jóvenes. Sean también, entren a un ritmo de madurez más acelerado porque la situación así lo amerita. Envidio a aquellos que están en provincias, que en este momento seguramente están con el sol esplendoroso, ¿no? Y ahí también viene el tema. Hay algunos alumnos que dicen, estoy en provincia y la señal de internet es mala. No sean malos, pues no hay mucha diferencia ya en lo que es conectividad entre Lima con provincias. Y si se fueron, tomar las precauciones, pues si viven en el campo, por decir, tomen las precauciones. En la semana de exámenes, vayan a la ciudad, debe haber siempre un familiar y decirles, tío, tía, hermano, hermana, permíteme que ese día voy a venir a las 8 de la mañana. Todo se puede resolver cuando hay la voluntad. Bueno, entonces, dicho esto, Profesor, ¿sí? disculpe, yo también mi segunda práctica, yo se lo envié a su WhatsApp porque no tenía el correo. Me pasaron el contacto por el grupo y no sé si lo podría revisar también. Moisés Porque Mendoza. sí, profesor, ese Ya, día yo tengo. la segunda sí está pendiente, estoy calificándolo Ah, ya. y eso me debe tomar esta semana. O sea, estoy en falta, pero No, no se por preocupe, eso profesor. Todos los profesores no, están no así. me refiero a No, ustedes, sino que como docente, el reglamento dice que debemos entregar a los 6 días, incluido sí, feriados. solucionario. Entonces, esa es la razón. Por eso es que yo les puse les lo resolvimos en clase para que tengan una idea de la nota, ya que se venía el parcial. Pero como les digo, demora. Miren, son más de 60 alumnos que dan examen por aula. A un promedio nada más de 5 minutos, pónganlo así. 5, que no es 5. 5 minutos es por problema. Entonces es una tarea gigantesca, que es un abuso también que está cometiendo la autoridad con los profesores, de que claro, como ahora es virtual, entonces ya no interesa la capacidad física, que las aulas físicamente no deberían pasar de 40, pero el problema es la calificación. No es lo mismo calificar 20 alumnos que 60 alumnos, imagínense. Bueno, no me estoy quejando, ¿eh? Pero es para que ustedes entiendan también de por qué la demora. Ok, bueno muchachos. Profesor, yo tengo una última pregunta, disculpe. Sí, Ahí en el aula virtual donde dice calificaciones, ahí hay notas. ya, ajá, ya hay notas. Esas notas son verdad, son, Son las que corresponden, claro. oficiales. Sí, Porque, por ejemplo, yo ya tengo nota de parcial y ya tengo nota de la primera. sí, la segunda es la que lo estoy, Ah, ok. desde anoche empecé, pero, Entonces, sí puedo todavía, alegrarme por mi 12, profe. perdón, Sí puedo alegrarme por mi 12, ¿no? si tienes, y es la que te corresponde, es, correcto, ¿no? Bueno, les decía de que, además del tiempo, hay prácticamente un punto adicional, porque son 19 puntos lo que suma, o sea, todos tienen un punto más. Todas esas cosas, pues ustedes tienen que considerarlas y también, como digo, tiene que ser recíproco. De parte de ustedes que haya un esfuerzo, haya una concentración en las exposiciones, un revisar los apuntes para que lleguen en buenas condiciones y también sean ordenados, porque el orden es precisamente una consecuencia de haber practicado, ya que en las prácticas se establece una estrategia. Pero si son improvisados y recién en el momento del examen no han practicado previamente, entonces viene ese desorden, porque no hay un plan de solución. Los ejercicios que ustedes resuelvan como ensayo son los que les van a dar un plan de solución. Vigas es así, primero hago además de que yo les pido preguntas concretas, ese es otro detalle, que no contestan las preguntas concretas,
se van de frente, e incluso a veces ya llegan a la respuesta final de la pregunta E, y en los pasos previos no han seguido el orden, entonces uno tiene que estar buscando dónde está la respuesta de la B, luego cómo viene, eso no tiene que suceder, muchachos. Así es que alégrense, porque las notas ya les dije, en promedio están encima del 60% aprobados. Hay 3 a 4 alumnos que han sacado 20, hay muchos con 18 y 19. Después la mayoría está entre 10 y 16. Algunos están entre 10 y 6 y muy pocos, creo que no pasan de 5 por aula, están debajo de 5. Muy bien, avancemos entonces ahora el análisis. Ya vimos esfuerzos, Disculpe, prácticamente ingeniero, ya. de flexión en vigas rectas ya está subido, ¿no? No estoy seguro, en todo caso lo reviso hoy día. Creo que sí, ya está ya, pero está para subirlo, si no fuera así. En la tarde noche me dedico también tanto a calificar como a actualizar la semana del aula virtual. Bien, entonces empezamos. La curva que se genera por las cargas que actúan sobre la viga se llama curva elástica. Y cada punto va a tener su pendiente y obviamente el valor de la deformada, que se suele llamar popularmente como flecha. Flecha. En la línea verde es la flecha, o sea, la distancia entre la posición sin carga con la posición deformada, y la tangente es la pendiente en la misma posición. Acá también se podría dibujar la pendiente, no lo he hecho, pero queda claro. En este caso hay dos eh, tramos, ¿no? De A a C la deformada es cóncava hacia arriba y de C a D la deformada es cóncava hacia abajo. En la mayoría de libros a la flecha se le asigna la letra Y. Para cada posición X hay una flecha. Y desde el punto de vista de matemáticas, para cada posición X hay un valor Y de la función y también su pendiente. Lo que se vio en matemáticas, lo mismo va a ser acá. Ayuda mucho, les aconsejo, que siempre ustedes hagan un esquema de la deformada, de acuerdo a las cargas, porque tiene mucha lógica. Acá, por ejemplo, es lógico que esta carga P1 lo deforme de esta forma, ¿no? Y esta carga P2 lo cambie la concavidad. O sea que en algún punto cercano a C o en C haya un punto de inflexión. O sea, las matemáticas acá se cumplen totalmente. Se define como pendiente de la curva elástica en un punto cualquiera a la pendiente de la recta tangente. Acá está dibujado, tal vez no se nota mucho. Debería ponerle tal vez otro color, ¿no? No lo agarra la recta. Ahí está, lo agarré. Le vamos a poner un color azul intenso, a ver. Este creo, ¿no? Le damos el grosor un poquito más grueso para que se note. Ya. Bueno, entonces, como la flecha, o sea, la color verde, la recta verde, que es la flecha, es pequeña, las pendientes también son pequeñas. Y por lo tanto, numéricamente a la pendiente se le va a considerar como el ángulo. La pendiente es tangente de teta, entonces solamente le vamos a llamar teta. Tanto la pendiente como la flecha tienen signo, es el mismo de matemáticas. Si la flecha es hacia abajo, será negativa. Si es hacia arriba, va a ser positiva. En este, por ejemplo, acá sería negativa. Bueno, acá también, según el dibujo,
no habría un cambio de signo. Pero si no estuviera, por ejemplo, la fuerza P2, esta curva seguiría hacia arriba, ¿no? Y tendríamos flechas positivas. ¿Ya? Entonces, para cualquier posición X, siempre va a haber flecha y pendiente. Más esquemas. Aquí está en el punto A y la flecha Y sub A, la pendiente T sub A. En el punto B, la flecha Y sub B y la pendiente T sub B. En algunos textos de ingeniería civil, más que llamarle flecha, le llaman antiflecha. Es decir, en el diseño de las vigas de construcción civil, se preocupan de calcular la antiflecha, que no es otra cosa que la flecha con signo cambiado. Es decir, para una determinada carga, se asume, entonces se calcula la antiflecha como si fuese hacia arriba, para que cuando actúe la carga lo ponga en la posición punteada. No es lo que quise hacer. Quise ampliar esta fuerza. Entonces la antiflecha ayuda a que con las cargas la viga sea sin deformación. Eso lo podemos notar en los vehículos denominados semirremolques. Semirremolques son los vehículos que no tienen motor, no las carretas que popularmente uno le llama, porque son jaladas por los tractos o remolcadores o tractocamión. Entonces ahí ustedes pueden notar que cuando está sin carga hay una pequeña pendiente hacia arriba, o sea, la deformación, un arco, que no se nota mucho, pero si son acuciosos, sin carga lo van a ver así. Pero cuando está cargado, no lo van a ver de esta forma que está acá, pero sí la curva cambia. Pero si no hubiese esa antiflecha, la deformada sería exagerada y genera problemas en el caso de los vehículos de que rápidamente van a fallar. Pues. Recuerden el esfuerzo por fatiga. Como están subiendo en los baches, en cada bache, esto se mece. O sea, deformada hacia arriba, deformada hacia abajo, deformada hacia arriba, deformada hacia abajo. Eso por fatiga entonces se debilita y se va a tener una vida útil menor que la que debería tener. Bien, entonces al radio del arco dice, cada segmento de la elástica puede considerarse como un arco de círculo. Al radio del arco se le llama radio de curvatura y se le asigna el símbolo ρ. Por eso aquí tienen ustedes ρ1 para la curvatura hacia arriba y ρ2 para la curvatura hacia abajo. Eso es parte de la nomenclatura. Entonces vamos a ver la ecuación diferencial de esa curva. Disculpe, una consulta, profesor. Adelante. El teta sub A en la diapositiva anterior sería negativo, ¿no? No, en la número 3. El teta Exacto. sub A. Claro, el teta sub A negativo y el Ya. teta sub B positivo. Ujú, ya. Gracias. Ok. Cuando empezamos el estudio de vigas, obtuvimos esta relación. 1 sobre ρ igual m sobre EI. Y les hice hincapié en ese momento, les dije, recuerden, la inversa del radio de curvatura en resistencia de materiales es m sobre EI. Eso ya lo hemos obtenido, por eso acá lo traemos a cotación. Y en matemáticas, también ya lo deben haber estudiado, la curvatura tiene esta ecuación. Segunda derivada de I con respecto a X cuadrado sobre 1 más derivada de I con respecto a X al cuadrado, todo el denominador a la 3 medios. Y esa es la ecuación y vemos que entonces debemos hacer el reemplazo respectivo, pues, ¿no? Decimos entonces, esta relación será mx sobre EI. Así tal cual, está complicada. Pero vienen las hipótesis del estudio del curso, que son que las deformaciones son pequeñas y por ende las pendientes también son pequeñas. Tan pequeñas que tienden a cero
Son del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 2. Entonces podemos simplificarlo y en el numerador nos quedaría la segunda derivada y en el denominador nos quedaría 1. Pasamos EI a multiplicar y aquí está la ecuación diferencial. EI y segunda igual a M de X. Y' es la pendiente. Sería una primera integración. Y es la flecha. Volveríamos a integrar esa primera integración. Entonces, esta es la ecuación diferencial y cómo resolverla nos da soluciones de pendiente y flecha en cualquier posición X. Son 5 o 6 los métodos que existen, de los cuales nosotros vamos a estudiar 3 para resolver esta ecuación diferencial y obtener la flecha y pendiente de la viga. Los 3 que vamos a estudiar son el método de doble integración, el método de área de momentos, el método de superposición. Queda pendiente el método de la energía de deformación. Pero eso lo van a ver ustedes cuando estudien el curso de elementos finitos, que es precisamente en el método de la energía que se basa los famosos teoremas de Castigliano. Entonces empezamos con el método de doble integración. Como su nombre lo dice, hay que integrar una vez. En el curso introductorio nos enseñaron eso, ¿no? Integrales indefinidas nos dan una constante de integración. Volvemos a integrar, aparece una segunda constante de integración. ¿Y cómo resolvíamos esas constantes de integración? Ya en matemáticas 1, aplicando condiciones de borde, ¿no? Las condiciones de frontera o condiciones de borde nos permiten hallar esas constantes C1. Si yo conozco C1, voy a tener la pendiente. Si además conozco C2, voy a tener la flecha. Porque E es propiedad del material, EI es el momento de inercia. No vayan a pensar que es el momento de inercia su índice I. No, es multiplicado. Vamos a separarlo acá un poquito más. Aunque se entiende, ¿no? Pero de todas maneras, ahí. Entonces, esas condiciones de borde usualmente son los valores de flecha y pendiente en los apoyos, ¿no? Revisando nuestros esquemas anteriores, por ejemplo, en esta viga, en x igual 0, la flecha vale 0. En x igual L, Y vale 0. Ahí serían esas dos condiciones de borde para encontrar C1 y C2. Suelen ser los valores de flecha y pendiente en los apoyos. O en otra sección en la cual se conozca a priori al menos uno de tales valores. ¿Se entiende? Entonces pasamos a ver un ejemplo de doble integración que está en el Philpott. Aquí tenemos la viga simplemente apoyada, articulada fija, tipo rodillo, también conocido como articulado móvil. Tenemos la carga distribuida, W, y una carga centrada. Por ejemplo, aquí, a priori, ¿dónde está la flecha máxima? Hablen. En el centro, correcto. En el centro, es decir, en x igual L medios. Entonces, ¿qué podríamos decir? En x igual L medios, Y', ¿vale? 0. Porque ahí está Y máximo, por matemáticas, pues. Donde tengo un Y máximo, su primera derivada Y', vale 0. Y la otra condición sería en x igual 0, Y vale 0. A ver, veamos la solución. Entonces, el Philpott es un buen libro para practicar el inglés técnico. Hasta acá dice, para la viga simplemente apoyada
vigaría 0, steel beam, y nos da el valor de E y el momento de inercia, que se muestra en la figura. Use el método de la doble integración para determinar la deflexión en B. Asuma los valores de L, P y W. Este es un inglés bastante entendible, ¿no? No necesitamos que nos lo traduzca nadie. Está bien claro. Esto es casi un portuñol. Un portuñol, cuando los brasileños hablan, mezclando con el español, sale fácil entenderlos. Entonces, se va a hacer por doble integración. Estoy exponiendo la solución del mismo libro. Primero, un diagrama de cuerpo libre, la reacción en a la cual llama A sub Y, la relación en C sub Y. Aplicando momentos en uno de los apoyos, saca directamente una reacción y por suma de fuerzas en Y, saca la otra reacción. Luego escribe la ecuación del momento. Aquí no lo aclara, aunque sí, acá pone su índice, ¿no? Pero es el momento para el corte AA, que está, bueno, en este caso específico el autor lo ha puesto ahí en B, justamente en un diferencial antes de B. Pero él lo hace porque va a utilizar, va a utilizar esa condición de borde de que en el centro Y' vale 0. Lo que les decía, pues cuando ya uno ensaya, ya tiene más o menos un procedimiento. Entonces, como ya en el B tiene una condición de que Y' vale 0, entonces hace su corte precisamente allí, ¿no? Como lo pueden ver, la sección A. Y ahí está la ecuación del momento. M de X será igual a sub Y por X menos omega X por X medios. Reemplaza la reacción A sub Y obtiene esta relación. M de X igual menos omega X al cuadrado medios más omega Lx más Px medios. Ya tiene la expresión del momento. Luego nos vamos a la ecuación diferencial. Y segunda igual M de X. Primera integración es fácil, pues, ¿no? X al cuadrado se eleva a X al cubo. Entre 3 por 2, 6. Igual aquí, omega L X al cuadrado entre 4. Y aquí Px al cuadrado también entre 4 más C1. O sea, lo que quiero decirles es que la integración nadie se va a equivocar, ¿no? Porque tenemos la ecuación del momento, es cuadrática, tal vez cúbica, en el peor de los casos, y lineal. Entonces, integrarlo una y una segunda vez no va a cometer errores. Los errores van a ser que algunos, esos que no practican, entonces se olvidan de la constante C1 y de la constante C2 y creen que ya están resolviendo correctamente. Bueno, aplica las condiciones de borde. Y es 0 en X igual 0 y Y' es 0 en X igual L medios. La ecuación que anotó el autor es válida justo de 0 a L medios, porque pasando L medios ya es otra la ecuación, pero como lo incluye, entonces es válido estas condiciones de borde. C sub 2 le sale 0, porque va a reemplazar en la expresión, y todos tienen X, entonces será, a ver, antes acá es 0 al cubo, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado. No, en esta, disculpen, en esta. Y vale 0. Entonces, de ahí es que ese sub 2 tiene que ser 0. Y la otra condición de que Y' sea 0 en X igual L medios, reemplaza X por L medios al cubo, L medios al cuadrado, L medios al cuadrado. Y obtiene C1.
omega L cubo sobre 24 menos y menos PL cuadrado sobre 16. Con estos valores, la ecuación de la curva elástica es, y ya lo tiene, ¿no? El EI lo pasa al otro lado, lo ordena, lo factoriza lo que se puede y tiene una fórmula para Y. La flecha en B reemplaza X igual a L medios, ahí está. Y como tenía datos de todos los parámetros, saca un valor de 8.27 milímetros para la flecha en B. ¿Cuánto vale la pendiente máxima? Podría ser otra pregunta, ¿no? La pendiente máxima va a estar en el apoyo A y en el apoyo C. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Entonces, no es pregunta en el ejemplo, pero podríamos obtenerlo de acá, ¿no? Y', anotes Y, eso es Y acá. ¿Dónde está Y'? Acá. Acá reemplazaríamos 0, 0, 0 y nos quedaría C1. O sea, Y' va a ser 1 sobre EI multiplicado por C1. Con los valores respectivos vamos a encontrar también Y' y será en radianes. Aquí una vez más, Alonso pregunta por qué. ¿A qué te refieres, Luis Alonso? La pendiente máxima. Porque habíamos dicho de que en el comentario previo, de que la deformada de la viga va a ser un arco o una curva con un valor máximo en B. Y de matemáticas sabemos que donde Y es máximo, Y' vale 0. ¿Sí? Vamos a tener muy en cuenta esos conceptos matemáticos. Por eso es que utiliza esa condición. Ahora, aprovechando tu pregunta, no hubiéramos podido usar esa condición si P no estaba en el centro. Si P, por ejemplo, hubiese estado en la posición L cuartos, ya no diríamos en L medios Y' igual 0, porque no sabríamos exactamente en qué posición estaría la flecha máxima. Voy a dibujar la flecha. Si estuviera en L cuartos, entonces otra sería la posición donde ocurriría la flecha máxima, ¿no? Si no estuviera en el centro, sino en L cuartos. Pero como está en el centro, entonces la flecha máxima está en X igual L medios. Entonces, si nos piden determinar la ubicación de la flecha máxima, debemos encontrar la posición X para el cual Y' se hace 0. Una vez que ubicamos esa posición, es decir, el X, ya podemos hallar la flecha máxima. Así van a ser los problemas, ¿no? Los problemas van a ser así. Aquí justo hay otro problema, bastante simple, miren. Hay una fuerza P actuando en L cuartos precisamente, una sola fuerza, y entonces vamos a resolverlo. Dice, deducir las ecuaciones de flecha y pendiente para la viga de sección rectangular sometida a la carga concentrada P. Bien, entonces procedemos con el análisis. La primera parte es el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrios para encontrar la reacción en A y la reacción en B.
Luego vamos a escribir la ecuación diferencial EI y segunda igual M de X. Y acá descomponemos en dos tramos. En el tramo de 0 a L cuartos tengo un momento 1 y luego de L cuartos a L un momento 2, ¿no? El momento 1 es 3p cuartos x, ahí está, con una primera integración, 3 octavos px al cuadrado más c1, volviendo a integrar, aparece c1 y c sub 2. Luego vamos al otro tramo, en donde el momento es otro, ¿no? Ahí está el x, aquí el momento va a ser esta reacción por todo el x menos p por x menos L cuartos. Se ordena la expresión del momento, se integra una vez, aparece C sub 3, se integra una segunda vez y aparece C sub 4. Entonces voy a tener 4 constantes de integración. Debo tener 4 constantes de borde. Vamos a chequearlo, ¿les parece? A ver, en x igual 0, llévale 0, una. En x igual L, llévale 0, 2. ¿Qué más tendríamos? En, en x igual L cuartos, en x igual L cuartos, ¿dónde está? El anterior, ¿no? En x igual L cuartos, vamos a tener una flecha que debe ser igual a la flecha del segundo tramo. Sería 3. Y la cuarta, igualmente, en x igual L cuartos, y' tiene que ser igual a y' del segundo tramo. Estamos esbozando una solución. A ver, vayamos entonces a ver cómo se ha resuelto. Tenemos C sub 3, C sub 4, C1 y C sub 2. Dice, ahí está. En x igual 0, y1 vale 0, la pendiente 1 es igual a la pendiente 2. El subíndice 1 es para el tramo de 0 a L cuartos y el subíndice 2 es para el tramo de L cuartos a L. Entonces aquí tenemos en x igual 0, y1 vale 0, en x igual L cuartos, T1 igual a teta 2 y Y1 igual a Y2. Ahí van 3. Y en X igual L y Y sub 2 vale 0, ahí está 4. Lo que viene es parte operativa, ¿no? En X igual 0, Y1 vale 0. En la relación 2, C sub 2 vale 0. ¿Cuál es la relación 2? Acá está. En X igual 0, esto se anula, y C sub 2 será 0. O sea, viene la parte operativa. Ya tendríamos C sub 2 vale 0. En X igual L cuartos, Y'1 es igual a Y'2. Acá está la expresión de Y'1 con C sub 1. Y acá está mal. No sé si puedo arreglarlo. Si no, aquí es. Entiendo que debería ser C sub 3. Luego la otra condición. Y finalmente la última condición.
Aquí también hay un error, ¿no? PL cubo en X igual L. Vamos a buscar la ecuación para escribirlo bien. Acá. Esta es. Menos un 24 PL cubo más un octavo. Voy a copiarlo. Si no, no lo voy a poder. En X igual L, ¿no? Por acá mejor. Ya, a ver, en X igual L y E sub 2 vale 0. PL cubo sobre 24. Porque acá está sobre 12. Más un octavo px al cuadrado. Más e sub 3 L cuarto más e sub 4. No, eso hay que cambiarlo entonces. PL cubo sobre 24. Más un octavo P. Un octavo es 0.125, ¿no? Por P por L cuadrado. L cuadrado y a este le ponemos superíndice más C sub 3X, C sub 3 está acá, más C sub 3 por L, más C sub 4. Ahí está. Entonces ahora sí ya puedo borrar esto que lo traje como auxilio. Bueno, entonces hay que resolver y se va obteniendo las constantes C1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Y ya podemos reemplazar para cada tramo y obtener la flecha y pendiente en función de solamente la variable X. Pero vean, ustedes han visto que esta sola carga nos genera prácticamente 3 hojas de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos la expresión del momento en cada tramo. Entonces, si yo tengo una segunda carga P sub 2, voy a tener dos incógnitas de integración para el primer tramo, más dos incógnitas para el segundo tramo, más dos incógnitas para el tercer tramo. Entonces se convierte en un trabajo laborioso, tedioso y que nos puede llevar a errores. Para ello, existe un método que se conoce como método de integración mediante el uso de funciones singulares. Gracias a este método de funciones singulares es que podemos resumir
a una sola ecuación. Es decir, escribimos el momento para esta única posición. Pero eso ya lo vamos a ver con calma y ya no tanto con el agotamiento propio de la exposición de parte mía y de la atención de parte de ustedes, excepto los que se han quedado dormidos. Esto lo vamos a ver entonces en la clase que viene. Pero el ejemplo que acabamos de ver nos hace ver de que es un trabajo laborioso y que menos mal hay método para simplificarlo. Pero lo que debe quedar claro al final de esta exposición es que el método de doble integración es un método sencillo y de aplicación matemática. Utilizar las condiciones de borde adecuadas y con el método que vamos a ver el día de mañana, ya más directo para no estar redundando en muchas constantes de integración. Ok, jóvenes, si no hay algún comentario o pregunta adicional, estaríamos cerrando la clase de hoy día. Ingeniero, este PDF aún no lo ha subido, ¿verdad? Sí, ya me preguntaron antes y les dije de que lo voy a verificar para subir el PDF y también archivos propios de la teoría, más la grabación de la clase. Ya, muchachos, entonces muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana lo vemos, ¿sí? A seguir cuidándose. Un abrazo, jóvenes. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego.